Ante todo, muy buenos días con el público en general que puede visualizar este video. En esta oportunidad, mi persona, Lumara Salamanca Vera, alumna de la carrera profesional de Derecho de la Universidad Andina del Cusco, va a darles a conocer el tema nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria. Ese tema es gracias al curso de Derecho Tributario, el cual es conllevado por el abogado magíster Miguel Ángel Pumasaxi. Para empezar un poco a desglosar, vamos a iniciar con qué es la obligación tributaria. La obligación tributaria que es de derecho público. ¿Por qué? Porque me encuentro yo como ciudadano frente al Estado. No es una relación de derecho privado porque yo no participo en igualdad de condiciones para con el Estado. Eh, Asimismo, se tiene que tener en cuenta que el Estado ejerce el ius imperium. El ius imperium nos dice que el tributo es modificado y suprimido por el Estado. Tenemos que tener en cuenta también cuáles son los elementos de la obligación tributaria, que son tres: sujeto activo, sujeto pasivo y el objeto. El sujeto activo es aquel a quien la ley le faculta para administrar y percibir tributos, que en este caso está representado por la Superintendencia Nacional de Tributos, que es SUNAT, como lo conocemos. El sujeto pasivo se trata de las personas naturales o jurídicas obligadas al pago de los tributos, que en este caso seríamos nosotros como ciudadanos, ¿no? Y el objeto básicamente es el cumplimiento de una prestación. Toda obligación tiene un contenido de prestación. Esta prestación puede ser de dar, hacer algo o no hacer algo. En este caso, el objeto básicamente se va a un tema pecuniario, a un tema monetario, al tema económico que nosotros como ciudadanos tenemos que dar al Estado, que brindar al Estado, se podría decir. El nacimiento de la obligación tributaria. Según nuestro código tributario, nos dice que la obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación. ¿Y cuál es el hecho que está previsto en la ley? Estos son la compra, las transacciones, el comodato, entre otras. Entonces, estas acciones originan una obligación tributaria. ¿Y cuál es esa acción, cuál es esa obligación tributaria? El de nosotros, el tributo que tenemos nosotros como ciudadanos. Esa es la obligación que genera el nacimiento de la obligación tributaria, válgase la redundancia. El nacimiento y la exigibilidad tributaria. El nacimiento de la obligación tributaria y su exigibilidad se podría decir que son etapas diferentes. Uno está en la primera etapa, que es el nacimiento, donde nace, como ya se dice en la misma palabra, ¿no? Y la exigibilidad es posterior a este nacimiento, al incumplimiento de la obligación tributaria. La exigibilidad de la obligación tributaria, según nuestro código tributario, nos dice que la obligación tributaria es exigible cuando, vencido el plazo fijado por ley, el deudor tributario no ha cumplido con la prestación tributaria. Nuestra legislación tributaria precisa que la obligación tributaria es exigible. En primer lugar, cuando deba ser determinada por el deudor tributario, desde el día siguiente al vencimiento del tiempo señalado por ley o reglamento, y a falta de este plazo, a partir del 16º día del mes siguiente al nacimiento de la obligación. Es decir, la exigibilidad se da cuando ya de por sí nosotros como ciudadanos o personas jurídicas también hemos incumplido con la obligación tributaria. Ya se podría decir de oficio, nace esta exigibilidad de nosotros en el Estado. Entonces, en el primer
punto de la exigibilidad, ¿cuándo sería la exigibilidad? Nos dice que sería exigible a partir del 16º día del mes siguiente. Es decir, si es que mi obligación tributaria venció un 16 de noviembre o un 15 de noviembre, automáticamente la exigibilidad se da en diciembre, el día 16, porque nos dice el 16º día del mes siguiente. Ahora bien, el segundo punto de cuándo es exigible la obligación tributaria nos dice que es exigible cuando deba ser determinado por la administración tributaria desde el día siguiente al vencimiento del plazo para que el pago figure en la resolución que contenga la determinación de la deuda tributaria. A falta de este plazo, a partir del 16º día siguiente al de su notificación. Si bien es cierto, en el primer punto dijimos cuándo es la exigibilidad de la obligación tributaria, que es al mes siguiente, el día 16. Sin embargo, en ese segundo nos dice que es llegada la notificación, recién se va a contar 16 días, ya sea eh, un 20, se podría decir que si es que el mes tendría 30 días, sería el día siguiente un 6, se accionaría la exigibilidad de la obligación tributaria. Entonces, uno se podría decir que es por un tema de mes y el otro día por un tema de que recién cuando nos llegue la notificación, el 16º día se va a accionar esta exigibilidad. También tener en cuenta que posteriormente a esta exigibilidad, si es que nosotros como seguimos con el incumplimiento de esta misma, la última ratio, como ya lo conocemos, es la cobranza de manera coactiva que tiene el Estado para con nosotros. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.